comentar a los televidentes que acaba de tuitear el Ministerio Público lo siguiente: la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021. Bien, que la Fiscalía también investigue a la actual presidenta, que si ya se tomó la decisión de hacerlo, cosa que me parece increíble, maravilloso, y aquí aplaudimos primero a Pablo Sánchez y luego a Patricia Benavides por abrirle expediente o expedientes a quien era todavía presidente de la República y quien claramente está bastante embarrado, que hagan lo mismo con la persona que ahora mismo está siendo también cuestionada, que es la actual jefa de Estado. Gracias. Muy bien, tenemos en mano parte del documento que tiene la Fiscalía y que abre esta investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte, de Pedro Castillo Terrones, de Vladimir Cerrón y de Henry Shimabukuro. Es un documento bastante extenso de 154 páginas en el que se resaltan algunos puntos a tomar en cuenta. Por ejemplo, señala que en ese contexto de lo manifestado por la persona de Henry Shimabukuro Guevara, este habría afirmado haber financiado la campaña presidencial del investigado José Pedro Castillo Terrones durante el año 2021, especialmente de la candidatura de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra a la vicepresidencia de la República. También incluye o expone que se tiene que Henry Shimabukuro Guevara habría efectuado transferencias y entrega de dinero en efectivo de forma personal o a través de personas del círculo cercano de confianza de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, a fin de que estos sean destinados para el financiamiento de su campaña o para gastos personales de la mencionada. Sin embargo, los mismos tampoco habrían sido registrados como aportes de campaña a favor del partido político Nacional Perú Libre o sus candidatos. Hay una serie de vouchers en al menos 22 imágenes que se encuentran dentro de este documento del Ministerio Público, con lo que se plantea entonces que la presidenta actualmente Dina Boluarte habría recibido este dinero para el financiamiento de su campaña, que no habría sido ingresado al sistema regular, que es el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A continuación señala, en ese sentido, este modus operandi integra uno de los posibles comportamientos desplegados por la organización criminal Perú Libre debido a la necesidad de cumplir con su segundo objetivo, financiar con dinero ilícito. Y luego de revisar todos estos vouchers, documentos, también se puede detallar que se habrían registrado diversas comunicaciones efectuadas mediante la red social WhatsApp, donde se pondría en evidencia que la investigada habría sido comunicada por Maritza Sánchez sobre la compra de alimentos para el personal de campaña que habría venido apoyando a la investigada durante el año 2021, pagos que habrían sido efectuados por la persona de Henry Shimabukuro Guevara, quien también habría aportado con transferencias y entrega de dinero directamente a favor de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra o indirectamente por intermedio de la persona de Maritza Sánchez, dinero cuyo origen se desconoce. Se tiene que una vez que al investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas se le puso a la vista el documento contenido en el punto C38 y se le consultó cuál era la vinculación que tenía con este, respondió: es un documento dirigido a Pedro Castillo Terrones, quien también despachaba en esa oficina. Ese documento no fue recepcionado por el partido. Dicha afirmación revelaría el grado de autoridad y confianza que se tenía entre Vladimir Roy Cerrón Rojas y el expresidente Pedro Castillo. En ese sentido de ideas, o en ese orden de ideas, se tiene que el expresidente José Pedro Castillo Terrones, quien formaba parte del comando de campaña como candidato presidencial de la referida organización política, tenía acceso a la oficina del local partidario, desde la cual este habría atendido temas relacionados al partido político, como es la organización o cronogramas de viaje, así como su financiamiento dinerario o en especies dirigidos a la campaña política. Aunado a ello, se tienen las recientes declaraciones del señor Henry Shimabukuro, quien habría acompañado a la investigada en su calidad de candidata a la vicepresidencia de la República a las diversas regiones del país y habría cubierto los gastos de campaña de Dina Ercilia Boluarte Segarra y su comitiva del Partido Político Nacional Perú Libre, sin que estos aportes, tanto en efectivo como en especies, hayan sido declarados ante OMPE.
Así es, en la página entonces 27 de este documento de 154 páginas del Ministerio Público señala lo siguiente: declaración del investigado Richard Freddy Rojas García de fecha 3 de noviembre del 2021, respecto de la cual se tiene que, de la respuesta a la pregunta, 85, en cuanto a la persona de Dina Boluarte Segarra, se tiene que el investigado en mención habría recibido transferencias por la suma de aproximadamente 2.000 soles desde la cuenta mancomunada registrada a nombre de Dina Ercilia Boluarte Segarra y Hernán Yuri Castro Romero en el Banco de Crédito del Perú para los gastos médicos de José Pedro Castillo Terrones, siendo menester resaltar que a través de la condición que ostentaba la última en mención dentro del partido político Perú Libre, este es el de secretaria de Economía de Lima Metropolitana, habría dispuesto de arcas presuntamente propiedad del partido Perú Libre para motivos personales en estricto para la salud de su par, observándose que tenía total disposición de los mismos. Bien, a continuación, el acta de visualización y transcripción del video contenido en el canal de televisión América Noticias titulado El Cuaderno Amarillo, la agenda secreta de Dina Boluarte, de fecha 24 de marzo de 2023, mediante la cual se transcribió el video de la nota periodística en mención, respecto del cual se puede conocer con mayor detalle el inicio del vínculo entre los investigados Henry Chimabukuro Guevara y Dina Ercilia Boluarte Segarra, así como de la persona de Maritza Sánchez Peralta, siendo que dicho encuentro ocurrió el 22 de abril de 2021 en el Club Apurímac, donde el primero se presentó como un empresario dispuesto a aportar a la campaña política de la investigada con el supuesto fin de evitar que Keiko Fujimori gane las elecciones. Desde ese momento, el investigado Henry Chimabukuro empezó a aportar diversas sumas de dinero al círculo económico personal de la investigada Dina Boluarte y de terceros a través de Maritza Sánchez Peralta y presumiblemente a partir de la cuenta de otros terceros cercanos a ella. Este documento también señala que respecto a los hechos materia de imputación, de acuerdo a la tesis incriminatoria, estos radican en la existencia de una presunta organización criminal cuyos objetivos han permanecido en el tiempo desde la fundación del Movimiento Político Regional Perú Libre, esto es desde el año 2008 hasta el 10 de septiembre del 2021, razón por la cual resulta aplicable la normatividad regulada durante la comisión de su plan criminal. El punto sexto, ampliación de nuevos hechos e imputación de investigados, tiene a Dina Ercilia Boluarte Segarra por el delito de organización criminal. Se imputa a Dina Ercilia Boluarte Segarra a título de coautora del delito de organización criminal tipo penal contemplado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal como integrante de la presunta organización criminal Perú Libre, rol que tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier fase del desenvolvimiento de la organización criminal. Así es, se sigue desarrollando entonces esta información del Ministerio Público y en el aspecto del rol, adherencia y desenvolvimiento dentro de la organización criminal Perú Libre, actualmente se tiene que la investigada es actual presidenta de la República desde el 7 de diciembre del 2022. Previo a ello fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los meses de julio del 2021 a noviembre del 2022 e inicialmente fue vicepresidenta elegida en las elecciones generales del año 2021 por el Partido Político Nacional Perú Libre. Con relación a su pertenencia a la organización criminal, se tiene que la investigada estuvo inscrita como militante afiliada del partido político Perú Libre desde el 22 de septiembre de 2020 al 24 de febrero de 2022. Sin embargo, se tiene como antecedente que la investigada habría conocido en el año 2016 a Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general del partido mencionado, y uno de los líderes de la organización criminal Perú Libre, cuando esta postuló como candidata a la alcaldía del distrito de Surquillo, Lima, siendo que en dicho periodo de tiempo el partido político tenía la denominación de Partido Político Perú Libertario. Posterior a ello, la investigada ostentó el cargo de secretaria de Economía de Lima Metropolitana del Partido Político Nacional Perú Libre, siendo que dicho vínculo partidario le habría permitido conocer o tener acercamiento con las personas de Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general, Waldemar José Cerrón Rojas, secretario de Ideología y Política Nacional, Guido Bellido Ugarte, secretario general de la región Cusco, Arturo William Cárdenas Tobar, secretario de Organización Nacional, Marina Asunción Vázquez López, secretaria de Organización Oriente, José Eduardo Belezú Gutarra, secretario de Prensa Nacional, Braulio Grajeda Bellido, secretario de Organización Sur, Richard Freddy Rojas García, secretario de Organización Norte y secretario general de Lima Metropolitana, y Berta Rojas López, militante y madre de Vladimir Roy Cerrón Rojas y Waldemar José Cerrón Rojas, quienes forman parte de la organización criminal Perú Libre. En ese contexto, gracias a dicha adherencia y a su rol dentro de la agrupación política liderada por el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, es que la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra logró ser elegida como candidata por el Partido Político Nacional Perú Libre para asumir la vicepresidencia de la República.
En mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, podemos advertir que la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido, respecto del cual, conforme se tiene de las diversas evidencias contenidas en el presente caso, se tendría que el dinero recabado por la investigada habría sido transferido a los diversos miembros de la organización criminal, entre ellos los investigados Vladimir Roy Cerrón Rojas y José Pedro Castillo Terrones, entre otros miembros de la misma. Hechos que generan cierto nivel de sospecha a esta Fiscalía Especializada sobre el actuar de la investigada en relación a las operaciones sospechosas mencionadas, sin perjuicio de que la investigada haya sido beneficiaria de dicho dinero de presunto origen ilícito o financiamiento prohibido para incrementar injustificadamente su patrimonio. Al respecto, se tendría que la investigada habría recibido dinero en efectivo o a través de transferencias o depósitos bancarios a fin de financiar sus gastos personales o de campaña durante su candidatura a la vicepresidencia de la República por el Partido Político Nacional Perú Libre. Asimismo, se tiene de lo manifestado por el investigado Henry Augusto Shimabukuro Guevara en los diversos medios de comunicación, quien afirmó haber financiado la campaña presidencial del investigado José Pedro Castillo Terrones durante el año 2021, especialmente de la candidatura de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra a la vicepresidencia de la República, para lo cual el investigado, quien tendría la calidad de empresario, tuvo un acercamiento con la investigada y su círculo personal, ello con el fin de apoyar su campaña política, lo que se verifica mediante acta de visualización y transcripción del video contenido en el canal de televisión América Noticias, titulado El Cuaderno Amarillo, la agenda secreta de Dina Boluarte, de fecha 24 de marzo del 2023, donde se advierte el primer acercamiento entre el investigado Henry Shimabukuro y la ex asistente de la investigada Dina Boluarte Segarra, Maritza Sánchez Peralta, siendo que dicho encuentro ocurrió el 22 de abril de 2021 en el Club Apurímac, donde aquel se presentó como un empresario dispuesto a aportar a la campaña con tal de evitar que Keiko Fujimori gane las elecciones. Es así que, gracias a dicho vínculo, Dina Ercilia Boluarte Segarra permitió que el investigado efectúe diversos pagos de forma personal o mediante sus empresas con el fin de financiar sus gastos de viajes o pasajes, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, gastos de viáticos, además de haber brindado su movilidad personal, no solo a favor de la candidata, sino también del personal que conformaría su equipo de campaña. Así también se tendría que el investigado Henry Shimabukuro Guevara habría apoyado a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra mediante la adquisición de material logístico de campaña como polos, banderolas, lápices, respecto de los cuales a la fecha no se habrían sido registrados como aportes no dinerarios a favor del Partido Político Nacional Perú Libre o sus candidatos, como es el caso de la investigada. Además, se tiene que Henry Shimabukuro Guevara habría efectuado transferencias y entregas de dinero en efectivo de forma personal o a través de personas del círculo cercano de confianza de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, a fin de que estos sean destinados para el financiamiento de su campaña o para gastos personales de la mencionada. Sin embargo, los mismos no habrían sido registrados como aportes de campaña a favor del Partido Político Nacional Perú Libre o de sus candidatos. Continuamos en este extenso documento de 154 páginas. Se presentan los vouchers, transferencias por montos incluso de 418 soles en un mismo día, en diferentes segundos, ¿no? Diferentes segundos para que se puedan hacer estas transferencias por estos montos de 418 soles en momentos en que se realizaba esta transferencia de dinero, lo cual suma pues miles de soles. Seguimos en ese documento, llegamos a la página 64. Finalmente, no se debe descartar el vínculo entre Henry Shimabukuro Guevara y José Pedro Castillo Terrones, ello gracias al vínculo entre el primero y la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, a fin de financiar también su candidatura a la presidencia de la República, ello con dinero cuya procedencia sería prohibida, vínculo que habría permitido posteriormente que el investigado Henry Shimabukuro sea designado como asesor de inteligencia del expresidente y co-líder de la organización criminal José Pedro Castillo Terrones. En ese sentido, en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, podemos advertir que la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra habría tenido una función dentro de la organización criminal Perú Libre de recolectora y beneficiaria del dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido, respecto del cual, conforme se tiene de las diversas evidencias contenidas en el presente caso, este se habría recabado por parte de los demás miembros de la organización criminal. Ello con el fin de financiar la campaña política del año 2021 respecto a la candidatura a la presidencia de la República, hechos que generan cierto nivel de sospecha inicial simple a esta Fiscalía Especializada sobre el actuar del investigado.
Por otro lado, se atribuye a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra realizar actos de ocultamiento y tenencia a efectos de recibir, poseer, guardar, custodia y o administración de dinero de posible procedencia ilícita proveniente de diversas actividades criminales previas vinculadas a la comisión de delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios o dinero de fuente prohibida proveniente de delitos contra la participación democrática, financiamiento prohibido de organizaciones políticas, el cual habría sido aprovechado por la investigada para incrementar injustificadamente su patrimonio o realizar posteriores actos de traslado del mismo a favor de los miembros de la organización criminal o del Partido Político Nacional Perú Libre a fin de evitar la identificación de su origen. En ese sentido, del análisis y verificación de las operaciones sospechosas advertidas en los párrafos anteriores, se tendría una sospecha inicial simple que vincularía a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra con la comisión del tipo penal de lavado de activos. Ello en mérito al actuar de la mencionada investigada respecto al financiamiento de la campaña presidencial del Partido Político Nacional Perú Libre, especialmente a su candidatura a la vicepresidencia de la República, ello con dinero de procedencia posiblemente ilícita. En ese sentido, en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, podemos advertir que el investigado José Pedro Castillo Terrones habría tenido una función de co-líder de la organización criminal Perú Libre y beneficiario de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido, respecto del cual, conforme se tiene de las diversas evidencias contenidas en el presente caso, este se habría recabado por parte de los demás miembros de la organización criminal, ello con el fin de financiar la campaña política del año 2021 respecto a su candidatura a la presidencia de la República, hechos que generan cierto nivel de sospecha inicial simple a esta Fiscalía Especializada sobre el actuar del investigado. Aunado a ello, no se debe descartar la reciente noticia criminal difundida en los medios de comunicación respecto a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien habría solicitado a quien en su momento fue su secretaria, Maritza Sánchez, que coordine respecto a su visita de campaña a Cusco a fin de que se garantice el costo del hotel o pasajes, donaciones de campaña en especie que no estarían declarados ante OMPE, teniendo en cuenta que tanto Dina Ercilia Boluarte Segarra como Pedro Castillo Terrones postulaban juntos por la presidencia y vicepresidencia respectivamente por el Partido Político Nacional Perú Libre, práctica que respondería a una directiva interna de los miembros de la organización criminal, lo que conllevaría el beneficio de actuar del investigado en compañía de la investigada Dina Boluarte Segarra para ejecutar dichos actos de conversión o transferencia en mérito a los gastos propios de su candidatura con dinero de procedencia ilícita o de fuente prohibida. Por otro lado, se atribuye al investigado José Pedro Castillo Terrones realizar actos de ocultamiento y tenencia a efectos de recibir, poseer, guardar, custodia y o administración de dinero de posible procedencia ilícita proveniente de diversas actividades criminales previas vinculadas a la comisión de delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios o dinero de fuente prohibida proveniente de delitos contra la participación democrática, financiamiento prohibido de organización política, el cual habría sido aprovechado por el investigado para su beneficio propio para incrementar injustificadamente su patrimonio o realizar posteriores actos de traslado del mismo a favor de los miembros de la organización criminal o del Partido Político Nacional Perú Libre a fin de evitar la identificación de su origen. En ese contexto, el investigado Henry Augusto Chimabucuro Guevara sería un financista de la campaña presidencial del investigado José Pedro Castillo Terrones durante el año 2021, especialmente de la candidatura de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra a la vicepresidencia de la República, para lo cual el investigado inicialmente mencionado habría efectuado diversos pagos relacionados a gastos de viajes o pasajes, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, gastos de viáticos, movilidad personal, no solo de la